La semana pasada, la última sesión, estuvimos hablando, haciendo referencia a Romanos 3:20, que nos hemos parado aquí y hay que hacer una parada importante. Y hablábamos de esta frase, obras de la ley, que como estábamos también haciendo referencia, originalmente ergon nomu se traduce literalmente obras de ley, ¿vale? Obras de ley. Y ese detalle de que no tiene el artículo determinado o el artículo definido es importante, ¿vale? Porque la palabra la ley con el artículo determinado o definido pues se está refiriendo a la instrucción de Dios, a lo que es la Torá de Dios. Pero sin embargo, obras de ley, entonces está haciendo una mención, una alusión a otra ley, ¿vale? Que es lo que vamos a ir viendo hoy, ¿no? Por hacer una referencia a lo que estuvimos viendo en la última sesión, estuvimos hablando que durante muchos años, podríamos decir incluso siglos, pues claro, esta expresión ergon nomu no se terminaba de entender bien y no se sabía bien cómo aplicar, porque si se pensaba que estaba hablando de la ley de Dios, pues contradecía otros textos, que ahora vamos a hacer un poco alusión a esto, ¿no? Y entonces no se encontraba esa conexión, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está queriendo decir aquí el apóstol Pablo con ergon nomu? Es decir, obra de ley, o obras de la ley, como se ha traducido, ¿no? Y sí hablábamos de que lo que sí es verdad, como se ha hecho referencia en otros estudios, en otros tiempos, se decía que no por el hecho de obedecer la ley de Dios uno va a ser justificado, ¿vale? Porque no es posible, y poníamos como referencia, aunque hay mucho más, directamente en este capítulo también lo dice, pero hablábamos de Gálatas 2:6, que dice que sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe del Mesías Yeshua o Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe del Mesías o de Cristo, ¿no? Y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, ¿no? Entonces aquí esta frase, obra de la ley, en Gálatas 3:16 se repite 3 veces, ¿no? Y hacíamos también una referencia a que la ley de Dios, la instrucción de Dios, no es para justificación. La Torá de Dios, la instrucción de Dios es para vida, para vivir. Y mencionábamos Deuteronomio 12:28, guarda y obedece todas estas palabras que yo te ordeno, para que te vaya bien a ti y a tus hijos, después de ti, para siempre. Entonces, guarda estas para que te vaya bien a tus hijos y a tus descendientes, pues habrás hecho lo bueno y lo recto ante los ojos de Yahvé tu Dios. Y recordamos que precisamente la instrucción de Dios en el libro de Deuteronomio, los capítulos 28, 29, 30, está hablando precisamente de las bendiciones cuando hay obediencia y de las maldiciones cuando hay desobediencia, ¿no? Entonces, pensamos, bueno, si el apóstol Pablo en esta expresión, ergon nomu, no está hablando de la instrucción de Dios porque no encaja, entonces ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Y ya dábamos una avanzadilla, ¿no?, el otro día, que traduciendo esta frase ergon nomu al hebreo, pues sale la traducción mixat mahase hatorah. Y entonces, pues, los eruditos se preguntaban, bueno, ¿y esto, mixat mahase hatorah, a qué se está refiriendo? Tampoco se sacaba algo en claro sobre esto, ¿no? Hasta que se descubrieron a mediados del siglo XX los manuscritos que había en unas cuevas en la zona del Mar Muerto, que se le llama las cuevas del Qumran. Estamos hablando pues, del final de los años 40 del siglo pasado y los comienzos de la década de los 50 del siglo XX. Aparecieron en una serie de cuevas en la zona de Qumran, repito que es por el Mar Muerto, unos manuscritos escritos por un grupo que hubo allí, que eran los esenios, ¿vale? Y entonces, pues dentro de esos múltiples manuscritos se encontró uno que se titulaba tal cual, Mixat Mahase Hatorah. Entonces, pues, primero, esos manuscritos eran trocitos muy pequeños, rotos, estaban hechos de papiro, estaban hechos de pergamino, la mayoría, eran 4 rollos. 3 rollos de pergamino
No, 3 rollos de pergamino y uno de papiro, ¿vale? El de papiro es mucho más vulnerable y entonces ese está mucho más perdido, pero los 3 de pergamino se más o menos conservan. Estamos hablando de que son rollos que tienen más de 2000 años, ¿no? O aproximadamente 2000 años, ¿no? Entonces, nos quedó pendiente tratar qué es esto de obras de ley, obras de la ley, Mixat Mahaseh HaTorah, que el lenguaje técnico se llamó así, 4QMMT. Sencillamente quiere decir MMT, pues la inicial es de Mixat Mahaseh HaTorah. Entonces, M, Mixat, Mahaseh y ja el artículo, Torah, ¿vale? Entonces, MMT y el 4Q se está refiriendo a, dentro de Qumran, pues había varias cuevas, fueron numeradas y el 4 es la cueva 4, donde se encontraron estos manuscritos. Le pedí permiso a nuestra hermana Katy Gómez para hacer una alusión, una referencia y una lectura de su libro, que escribe Gálatas, Autoridad y Evangelio, y me dio permiso para que pudiese leer esto. Voy a leer de la página 184 a la 190, que es lo que ella explica en su libro este que ella ha escrito, Comentario a los Gálatas. Así que hoy va a ser totalmente, la sesión va a ser monográfica del 4QMMT. Y por eso he querido titular esta sesión así, Obras de la Ley o 4QMMT, porque realmente yo no había escuchado mucho de esto hasta hace pocos años, y entonces pues creo que es algo importante que tenga difusión y que se conozca más o menos bien, ¿no? Decir también que cuando se encontraron los manuscritos, claro, he dicho que eso fue a mediados del siglo pasado, más o menos, vamos a poner como centro 1950, aunque es rondando ese año, ¿no? Pero claro, eran trocitos muy chicos. ¿Y qué había que hacer? Pues los paleógrafos y los que trabajan en estas cosas primero tenían que reconstruir el manuscrito a base de trocitos y trocitos. Eso llevaba muchos años. Luego tenían que descifrar qué es lo que dicen esos manuscritos. Total, eso llevó un trabajo de aproximadamente unos 30 años, ¿vale? En el año 1984 ya se empezaba a hacer difusión de esto. Anteriormente eso nunca se había dicho nada. Se descubrió, pero no sabía lo que era. Estoy hablando concretamente de Mixat Mahaseh HaTorah. Hasta que llegó a 1984 se hizo una promoción, voy a leer sobre estas cosas, y ya se publica en 1994, ¿vale? En una revista sobre arqueología bíblica, y allí se publicó y se publicaron las fotografías de todos los trocitos, que eran muchos trocitos, ¿vale? Que componían todo el escrito de lo que estamos diciendo, ¿no? De las obras de la ley como hoy día entendemos, ¿no? Entonces, habiendo descubierto esto, se nos abrió una puerta de interpretación para entender lo que el apóstol Pablo está comunicando en este Romanos 3:20 y en el Gálatas 2:16 y otros más, ¿no? Entonces, ya no hay contradicción, porque ya se sabe exactamente qué es lo que está diciendo. Y ahí entonces nos vamos a meter. Quiero comentar esto, quiero detenerme en como una especie de apéndice del estudio que estamos haciendo de Romano. Y dice así nuestra hermana Katy en su libro. Ella hace una mención a su vez de Noel Friedman en su libro y dice así, haciendo referencia a Noel Friedman. Este libro, que es un resumen de la manera en que un judío debe vivir, está hablando de las obras de la ley, este Mixat Mahaseh HaTorah, son un conjunto de leyes conocidas como las leyes orales y la tradición, que dice que Moisés recibió la Torá escrita, así como también su interpretación, la cual transmitió de manera verbal, que era la interpretación. Y Moisés, a su vez, se lo trasladó a su siervo Josué, y Josué, a su vez, se lo trasladó a Pinjas, que es Finés, y lo fueron relatando, estoy hablando de las leyes orales, a los jueces que la siguieron divulgando hasta llegar al profeta Samuel, y de allí a todos los profetas que le sucedieron hasta llegar al sacerdote Esdras, quien fundó una asamblea de 120 eruditos, que después sería reemplazada por el Sanedrín,
una asamblea de 71 miembros que permaneció hasta la época de Jesús y posteriormente, después de la destrucción del templo en Jerusalén. Un rabino llamado Yohanan ben Zakkai, discípulo de Hillel, fundó un centro rabínico en Yafne para perpetuar el estudio de la Torá oral, la cual quedó finalmente compilada y escrita en los escritos del Talmud alrededor del siglo V después de Cristo. Entonces, eso es, de una manera muy rápida, está hablando de lo que es la ley oral que dice que Moisés recibió en el Sinai, ¿vale? De eso también hemos hablado en otras sesiones anteriores. Y entonces ahora vamos a seguir hablando de este rollo, el rollo 4QMMT, que ya hemos dicho su título en hebreo, traducido, también dijimos la semana pasada, algunos preceptos de la ley, ¿vale? Dice, es uno de los manuscritos de los rollos del Mar Muerto, descubierto en la cueva 4 de Qumran. Se trata de una carta, ¿vale? Este escrito es una carta o tratado que aborda cuestiones de interpretación y observancia de la Torá desde la perspectiva de la comunidad de Qumran, que, como he dicho antes, pertenecía a los esenios, ¿vale? La conexión entre el texto de Qumran 4QMMT y la frase obras de la ley de Pablo en Gálatas es un tema importante en los estudios bíblicos. Académicos como Martin Abish han examinado esta relación, sugiriendo que la crítica de Pablo hacia las obras de la ley podría estar vinculada a un conjunto específico de prácticas legalistas encontradas en el documento 4QMMT, en particular sobre la pureza ritual. Estas obras de ley o de la ley en el texto de Qumran parecen centrarse en acciones que mantenían los límites de la justicia según la observancia de preceptos legales. Es decir, que este texto que escribieron estos esenios y que dejaron ahí guardados, hablaban de una serie de rituales y, como he dicho, es una forma está escrito en forma de carta porque va dirigido a alguien, ¿vale? Ya lo veremos. Sigue una mención que hace a Abish, Martin Abish, dice, la frase obras de la ley aparece tanto en los documentos de Qumran como en los escritos de Pablo. Mientras que la secta de Qumran enfatiza estos actos como un camino hacia la justicia, eso decía los esenios, ¿vale? Que este escrito enfatiza el camino hacia la justicia, guardando esos preceptos te acerca a la justicia, eso decía los esenios. Pablo defendía la justicia basada en la fe en lugar de este documento de la ley, ¿no? Este debate sobre el papel de la ley en la salvación ha sido clave en las interpretaciones de los rollos del Mar Muerto y las cartas de Pablo. Sigue diciendo Katy, así que tenemos evidencia arqueológica que prueba que cuando Pablo habla de las obras de la ley o de obras de ley, en muchas ocasiones está hablando de este conjunto de interpretaciones, mandamientos de hombres, como le explica Yeshua, que pusieron por encima de la ley de Dios. Entonces recordamos en los evangelios, nuestro Señor estuvo en enfrentamiento muy asiduo con los religiosos de su época, recordamos, y estos religiosos defendían una serie de directrices o de mandatos o de dogmas, que sería la palabra más exacta, de dogmas que los propios hombres habían puesto. Entonces los religiosos, que eran fundamentalmente o sobre todo los fariseos, pues los fariseos defendían esta serie de dogmas, ¿vale? Pero los esenios, estos de la cueva de Qumran, defienden otra serie de dogmas que están en contraposición, ¿vale? Los esenios y los fariseos se enfrentan entre sí. Y este documento trata de eso. Sigo leyendo del libro de Katy. Este rollo incluye temas legales y rituales. El 4QMMT se centra en obras de ley, es decir, en una serie de mandamientos relacionados con la pureza ritual, relacionado con sacrificios, relacionado con la separación del pueblo de Dios de los gentiles y los pecadores. Entre los temas tratados se encuentran las leyes sobre la pureza del templo, el calendario litúrgico, que ahí también traía cola, al igual que en nuestros días, por lo menos
en cierto campo, y la correcta observancia de las festividades. También explica leyes sobre la exclusividad de la comunidad. Asumimos que se refiere a la comunidad de los esenios. El documento refleja una visión de la comunidad de Qumran como una élite espiritual, ¿vale? Entonces, esta comunidad de Qumran, ellos se veían, como hemos dicho en algunas otras ocasiones, los pluscuamperfectos, ¿vale? Ellos eran los mejores. Normalmente suele ser así. Cada grupo dice que ellos son los mejores, ¿no? Y entonces, pues, iban en contra, como he dicho antes, de los fariseos, que también se creían los mejores, ¿vale? Como nosotros, exactamente, nosotros somos los mejores. Claro que sí. Eso dicen también los niños cuando juegan al fútbol, ellos son los mejores. Entonces, el documento refleja una visión de la comunidad de Qumran como la élite espiritual que mantiene la pureza ritual y moral en contraste con otros judíos, a quienes acusaban de incumplir la ley divina, por ejemplo, los fariseos. Además, incluye una crítica a este documento contra los sacerdotes en Jerusalén y otros grupos judíos para no seguir las interpretaciones correctas de la ley según los criterios de la comunidad del Qumran. Se observa un fuerte llamado a la separación de aquellos que no observan la ley correctamente, según lo que ellos están entendiendo. A continuación, un resumen de algunas de las leyes orales contenidas en este documento 4QMMT. Entonces, ¿de qué trata este documento? Mira, pues va a hablar sobre si el grano gentil debe entrar o no debe entrar en el templo. Para hacer un sacrificio, ¿valdría un grano gentil que viene de un campo gentil o no? Otro es una ley judía que se llama alajá, que habla sobre la cocina de las ofrendas. Otro tema, una alajá sobre los sacrificios de los gentiles. ¿Qué tenían que hacer los gentiles cuando se convertían? ¿Podían sacrificar? Otro habla sobre la ofrenda de cereales que no se deben dejar durante la noche. La pureza de quienes preparan la vaquilla roja. Varias leyes sobre la pureza de las pieles de los animales sacrificados, la pureza de esas pieles. El lugar de sacrificar y ofrecer sacrificios. La matanza de animales que están gestando, que están amamantando a pequeños, a sus cachorros. Uniones sexuales prohibidas. Prohibir a los ciegos y a los sordos de la pureza del templo. Esta alusión venía porque, por lo visto, había el hijo de un sacerdote que servía en el templo, era sordo, y él servía en el templo. Y los esenios arremeten también contra esta circunstancia. Otro, la pureza de las corrientes de líquidos vertidas de un recipiente puro a uno impuro. Los perros no deben entrar en Jerusalén. El fruto del cuarto año, dice la palabra, se le debe dar ¿a quién? A Dios. Ellos decían, a los sacerdotes. El diezmo del ganado debe ser entregado al sacerdote. Varios reglamentos sobre la impureza del leproso durante el periodo de purificación hasta la purificación final. La impureza de los huesos humanos. Los matrimonios entre sacerdotes e israelitas están prohibidos. Y así una serie de... Entonces, esto es lo que este texto se está centrando. Hay algunas más. Este rollo es muy significativo porque ofrece una ventana a las tensiones internas dentro del judaísmo de la época del Segundo Templo y en particular entre las diversas interpretaciones de la ley. Como ya he dicho, el grupo de los fariseos, el grupo de los esenios, también estaba el grupo de los saduceos, sobre todo ellos, ¿no? A esto se refería el profeta Isaías. La ley de Dios, su yugo es fácil, dice Isaías, pero los dogmas de hombres convirtieron la fe en una carga difícil de llevar. Voy a leer Isaías 29:13 en dos versiones. Uno, la Reina Valera, y otro, la Biblia de las Américas, porque se complementan muy bien entre ellas dos. Dice así Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y fíjate, dice esta frase en la Reina Valera, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado, ¿vale? Entonces aquí Isaías está haciendo reseña a que el pueblo se acerca a Dios de boquilla para afuera, pero siguiendo una serie de pautas diseñadas por los hombres, mandamientos de hombres que les ha sido enseñado. En la Biblia de América lo traduce un poco diferente. La primera parte igual. Dice, dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón.
Y fíjate cómo lo traduce esta segunda frase. Y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Me gusta también esta traducción porque ilustra mucho, ¿no? Entonces, el pueblo era una tradición aprendida de memoria que se aprendía pom, 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 lo sueltan su disco y ya está, ¿no? Y ya cumplido, ¿no? Entonces, eso es lo que está achacando o delatando el profeta Isaías, ¿verdad? Pero si nos vamos a Tito 1, 13 y 14, que por cierto, este versículo se nos ha achacado a este grupo que estamos aquí en algún momento, dice así: este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, ¿vale? Entonces, aquí el apóstol Pablo le está explicando a Tito que no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, ¿vale? Que no tiene nada que ver con la referencia a lo que hoy día se conoce por el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento ni es un mito judaico, ni es un mandamiento de hombre, ni se aparta de la verdad. O sea que no hay razón, ¿no? Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, nos está advirtiendo y nos está diciendo, oye, que a Dios no se puede ir con enseñanzas de hombre, ni de memorieta, ni de otro tipo de cosas, ¿no? Sino que realmente, pues, a Dios hay que acercarse de corazón, pero claro, no según lo que tú entiendas, ¿no? Yo tengo mucha devoción a Dios y yo amo mucho al Señor y por lo tanto, como le amo tanto, le voy a hacer un becerro de oro y le voy a poner el nombre de Yahvé y le voy a exaltar a Dios. Eso es lo que hizo el pueblo justamente cuando se acaba de salir de Egipto y lo hacían con sus, entre comillas, buenas intenciones. Pero Dios no quiere ser adorado como uno entienda o como uno crea o como le hayan dicho, realmente, sino como la palabra dice. Y ya digo una reseña personal. Hace unos cuantos años, recuerdo que le decía yo a mi esposa, es el momento de ver qué creemos y por qué lo creemos. Cuando dijimos como familia esa frase, no pasó nada, pero al tiempo sí pasaron cosas. El Señor puso delante lo que era la palabra tal y como Él la enseña, tal y como Él la tiene. Y la teníamos delante, pero no la conocíamos, por lo menos a fondo. Y el Señor empezó a revelarse y a decir, esto que vosotros habéis abandonado y habéis dicho que no, es que sí, porque es palabra mía, ¿no? Esto es como una especie de paréntesis, ¿no? Entonces, estoy queriendo decir que hay tantas cosas que a lo largo de los siglos, podríamos decir incluso milenios, se han ido añadiendo que, claro, tú naces el día que naces y el año que tú naces, con una serie de tradiciones y de costumbres. Para ti es lo normal, es lo que se ha hecho toda la vida, ¿vale? Yo me acuerdo en mi casa donde yo me crié, pues cuando se cambiaron unas cosas me daban pena porque yo decía, y eso de toda la vida. ¿Por qué? Porque lo había visto desde que había nacido. Y el patio que yo tenía cambió, qué pena, aquella no sé qué. ¿Por qué? Porque para mí era lo de toda la vida, ¿no? Pero eso llevaría, pues, ¿cuánto? Unos pocos de años. Anteriormente eso no existía. Resumiendo sobre este paréntesis, la importancia de que realmente la solidez y el fundamento está en la palabra viva y verdadera. Y eso es la revelación de nuestro Señor, desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22. Todo eso es revelación y palabra de Dios. Ahí tenemos que abundar y estudiar, ¿no? Seguimos con lo que nos relata Katy. A lo largo de la historia, la mayoría de los intérpretes y académicos han seguido una mala interpretación de Pablo. ¿Por qué? Porque han visto al judaísmo como una religión puramente legalista, es decir, cumple la ley con tus propios esfuerzos y serás salvo. Eso es lo que deducían de los escritos o las cartas de Pablo. Sin embargo, esta visión es incorrecta. Incluso figuras como Agustín de Hipona o Martín Lutero cometieron este error. Las obras de ley no se refieren a la ley de Moisés o la ley de Dios dada a Moisés, ya que si fueran lo mismo, habría una seria contradicción con varios pasajes bíblicos. Los voy a citar, pero no los vamos a buscar o leer. Romanos 2.13 con Romanos 2.23-27, o Romanos 4 del 1 al 7, o Romanos 8.7, o Hebreos 12.26 al 31 con Santiago 2, 14 al 24. Primero de Juan 3.24, primero de Juan 5.3. Entonces, cuando aprendemos a distinguir cuando la palabra, lo que está escrito, está haciendo alusión a obras de ley, a obras de tradición de hombres,
de cuando está hablando de la palabra escrita de Dios, entonces cosas que nos parecían contradictorias ya dejan de serlo, se explican, ¿no? Dice Gálatas 2, 18 y 19, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque ya yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. La ley tiene que matarme para que yo pueda vivir por medio de Cristo, ¿vale? Es una frase que me gusta, que hace alusión Katy Gómez. La ley tiene que matarme para que yo pueda vivir por medio de Cristo. Necesito a Cristo para salvarme. Siempre lo fue y siempre lo será. Sin fe o sin fidelidad, Dios no reconoce las obras de los hombres, sino como obras injustas de un sistema religioso aparte de Dios. Si no hay fe, si no hay fidelidad a Dios, pues lo que se hace es una simple religiosidad. Pero cuando hay fe, cuando hay fidelidad, porque ha habido un acercamiento y conocernos, o que el Señor nos conozca a nosotros, entonces ya deja de ser una religiosidad. La ley de Dios está diseñada para hacernos convictos, definiendo y exponiendo el pecado, y nos fuerza a darnos cuenta que somos pecadores y que no podemos salvarnos. La ley nos apunta a Cristo. Ese es el propósito de la ley. Entonces, nos pone la mente de Cristo, Romanos 7:25, 1 Corintios 2:16, en nuestra fe, que es servir a la ley de Dios porque somos salvos, no para ser salvos, ¿vale? Servimos a la ley de Dios porque somos salvos, porque Él nos ha salvado. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, yo estoy muerto y ahora vivo por el Hijo o en el Hijo, ¿no? Y Él vive en mí, ¿no? ¿Y para qué? ¿Para yo vivir como vivía antes? No tiene sentido, porque tengo una vida nueva. La vida que Él me ha dado es para vivirla conforme a sus propósitos, conforme a su enseñanza, conforme a su instrucción, ¿no? Pablo concluye que obedecer la ley no es para salvación. Sin fe no hay salvación. Eso sería desechar la gracia. Y ese será su siguiente punto, usando como ilustración la circuncisión de Abraham. Pero es crucial que solo porque tenemos fe, eso no significa que ahora andemos sin ley. Porque yo tengo fe, pues entonces desecho la ley. No es lógico. Gálatas 2:17, Romanos 3:31. Cristo se vuelve nuestro ejemplo para obedecer la ley de Dios. No nuestra excusa para no hacerlo. El Señor Jesús se vuelve nuestro ejemplo para obedecer la ley de Dios. Él cumplió la ley y Él dice, yo no he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Y no hay excusa pues, para no cumplir la ley de Dios. Primera de Juan 3, 7 y 8 dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. Te lo digo al revés. El que es justo hace justicia, ¿vale? El que es justificado hace justicia. ¿Y qué significa hacer justicia? Lo que yo entiendo y creo que es justicia, no, lo que la palabra me dice que es justicia, es su instrucción. Sigue diciendo este versículo, el 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, el justo ya ha destruido las obras del diablo, ya no son para él. Segunda de Pedro 2:20 dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Está diciendo que si alguien se ha enredado en este mundo y ha conocido al Señor, pues es como la puerca lavada, vuelve otra vez al fango. No ha dejado de ser puerca o puerco, ¿no? Mateo 7, 16 y al 18. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Así que esta frase me ha encantado. La obediencia es el fruto de la salvación, no la raíz. ¿Vale? Lo repito otra vez. La obediencia es el fruto de la salvación, no la raíz. Algunos achacan a que
tenemos la raíz de la obediencia y eso trae la salvación o la justificación. No, no puede ser. Pero porque hemos sido salvados, entonces podemos obedecer. La obediencia es el fruto de la salvación, no la raíz. Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Vale? Hay tantas alusiones y tantas citas que nos pueden ilustrar esto, ¿verdad? He estado leyendo un montón de documentos acerca del 4QMMT. Voy a citar algunos más, ya un poquito más breve, más rápido. Esta cita es de otro estudio que lo escribe una iglesia en Australia, traducido del inglés, se llama Christian Churches of God, es decir, Iglesias Cristianas de Dios, de Australia. Y así, cogiendo algunos apuntes, ellos dicen, el término ergon nomu, que ya dije que eran las palabras griegas de obra de ley, el término ergon nomu es el término usado por Pablo y el cual es traducido al español por obras de la ley. Se está volviendo obvio que Pablo realmente hablaba de un concepto de la ley sustentada por la secta de Qumran y que se volvió común en el judaísmo no rabínico del primer siglo y nunca fue parte de la tradición y traducción del Talmud. Este detalle es interesante porque ya lo he dicho antes, ¿no? Dice que se volvió común en el judaísmo no rabínico, o sea que no había solamente el judaísmo rabínico, es decir, los fariseos, por entendernos mejor, ¿no? Sino que hubo otro grupo de fuerza, pero que se vino abajo mucho antes, ¿no? Que fueron los esenios. Entonces, esto es lo que dice que, lo vuelvo a leer, dice, la ley sustenta en la secta del Qumran que se volvió común en el judaísmo no rabínico del primer siglo, ¿vale? En la época, que estamos hablando de Yeshua, que estamos hablando de Juan y todo esto, y nunca fue parte de la tradición y traducción del Talmud. No fue parte de lo que entendemos como el pensamiento general judaico. Por eso se perdió, ¿vale? Por eso no se conocía. Ha aparecido en mitad del siglo XX. Aquello se extinguió. Tuvimos que esperar a que los rollos del Mar Muerto fuesen recuperados y traducidos para ver las copias, ¿vale? Las obras de la ley no han sido comprendidas y solo ahora, con prueba arqueológica en la mano, podemos entender a qué se está refiriendo realmente el apóstol Pablo. Nosotros ahora podemos demostrar que Pablo en realidad hablaba acerca de un conjunto de escritos que prevaleciera en el sectarismo judaico asentado en la zona del Qumran y que no tuvo parte en el judaísmo rabínico donde tenía la preponderancia, sobre todo en Jerusalén. ¿Por qué? Porque este grupo esenio se aparta de Jerusalén. Fue usado porque los esenios y otros habían denegado lo que hoy conocemos como el Talmud y el sistema del templo y del sacerdocio. Fueron los grupos que se consideraban lo que hoy llamaríamos solo Biblia. Ellos se consideraban solo Biblia en el siglo I antes de Cristo y en el siglo I después de Cristo, ¿no? En ese tiempo. Pero claro, al querer ser tan minucioso y cuidadoso, pues añade. Al final añade creando este documento, que es el 4QMMT, ¿no? El debate acerca de lo que Pablo dijo en Romanos y en Gálatas puede ser defendido y explicado con una mayor comprensión. La explicación es que él hablaba de las obras de ley o el Mixad Maaseh HaTorah, el cual es específicamente un escrito de la secta de Qumran, el cual fue introducido al judaísmo sectario del primer siglo y desapareció poco a poco en el segundo, tercer y cuarto siglo. Después de la dispersión, después de la caída de Jerusalén y finalmente la caída de Masada, estamos hablando del año 135 de nuestra era, pues este documento se pierde y se queda oculto en las cuevas de Qumran. Quedó en una caverna allí en Qumran. La comprensión de lo que Pablo decía quedó bajo llave. Así es que las personas que quisieron deshacerse de las leyes de Dios usaron textos del Nuevo Testamento para derribar la ley a través de lo que Pablo decía. Es decir, al no tener este documento, pues ya se dice, pues entonces lo que Pablo está diciendo es que va en contra de la ley de Dios y que la ley de Dios hay que quitarla de en medio. Eso es lo que digamos, o conscientemente o inconscientemente se aprovechan los escritos de Pablo para argumentar eso. Pero al aparecer este documento 4QMMT, lo desbanca, lo derrota. Las epístolas del Nuevo Testamento se usaron también para atacar las actitudes de Pablo
y luego por eso los judíos mismos se vieron amenazados por lo que Pablo decía. Introdujo lo que pareció ser una contradicción aparente en los textos de la Biblia. Gálatas 2:13 da una percepción de qué es lo que ocurre. Las sectas habían hecho un conjunto de reglas secundarias iguales al Talmud. O sea que esta secta de los esenios, al final, por querer quitar la tradición de los fariseos, ellos caen y hacen otra serie de tradición. Y se convierte en una serie de textos que reguló la vida diaria de los esenios. Y se convierte en una extensión de este judaísmo, ¿no? Pero en contra de él. Así es que están obsesionados con lavarse las manos y controlar sus hechos y lo que iban a comer y lo que iban a hacer con las ofrendas y todo ese tipo de cosas. Al final, esa regulación les lleva a otra serie de cosas estrictas que no se podían salir de ahí, ¿no? Y ya no voy a hacer más mención, porque ya el tiempo se ha vencido, pero sí os animo, quien quiera, que ponga en Wikipedia 4QMMT, lo tengo aquí escrito entero, pero no lo voy a leer por el tiempo. Pero cualquiera de vosotros lo puede leer. Argumenta muy bien todo lo que estamos hablando, da mucho más detalles, más técnicos. ¿Lo puedes compartir al grupo? Sí, lo puedo compartir. El 4QMMT de la Wikipedia lo comparto. Y viene a decir eso, viene a explicar un poco, pues eso, que lo que se encontró en esta caverna número 4, o en esta cueva número 4, los 4 rollos, habla de los 4 rollos, habla el contenido, tiene forma de carta y tiene 3 partes, una introducción, desarrollo y una conclusión. Y en la primera parte habla del calendario bíblico, de cuándo se pone, cuándo se aplica, cuándo no se aplica. Eso sigue siendo hoy día tema actual. Y luego ya en el desarrollo pues habla sobre pues, lo que he dicho antes, ¿no? Sobre temas de culto, de rituales y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y ya en la conclusión pues es un poco ya más como intentar rebatir al otro grupo, a los fariseos, ¿no? Como he dicho, tenía forma de carta y está dirigida pues, al sacerdote tal. Dice que sí está escrito en un lenguaje correcto, eso sí. Y por último, ya resumiendo, que este documento, por la forma de escritura, se reconoce que está escrito más o menos en el 150 a.C., ¿vale? Pero las copias que se conservan o que se han encontrado son posteriores. Dice que están escritas entre el 50 a.C. y el 75 más o menos después de Cristo, porque es una copia de la primera que se hizo en el 150, que esas son las que se conservan. Y más o menos eso, lo que viene a decir. También habla de los que lo descubrieron, que son dos que ahora no recuerdo los nombres. Habla de cuando se presentó a la Sociedad Bíblica en el año 1984, pero se presentó como una avanzadilla, pero no se publicó todavía. Habla también de una denuncia que hubo por parte de los descubridores, no descubridores, sino de los que estaban haciendo el trabajo de interpretación, porque en los derechos de autor se los aplicó tanto Sociedad Bíblica, no me acuerdo de dónde, y otro, y entonces hubo una querella y la ganaron ellos dos, y que, digamos, el copyright o los derechos de autor quedó para ellos. Y por último, la publicación en 1994 en esa revista de arqueología bíblica que se publicó. Y que, escuchando a Joseph Sánchez Vilchi, él dice que tiene esa copia y en un escrito que él tiene, pues presenta la portada de esta revista. Y también en un vídeo de Liliana Hunter también he visto la portada de esta revista que presenta estos escritos del Mar Muerto, ¿no? Entonces, pues, veo necesario haber empleado esta sesión pues, para hablar tranquilamente y largamente sobre este documento aparecido, porque, repito, descifra o quita ese velo que había hasta entonces acerca de qué significa las obras de la ley, si es que hay que estar desechando la ley de Dios, ¿no? Y no es el caso, ¿no? Entonces, pues, es interesante, así que animo que lo que podamos seguir trabajando y estudiando, hay mucho, porque ya digo que hay muchos hermanos que han escrito, solo que no tiene tanta difusión. Entonces creo que pues nosotros pues también, quiera que no, contribuimos un poco en darle difusión a estos escritos y saber a qué se está refiriendo el apóstol Pablo. Así que si el Señor permite, pues la siguiente sesión pues ya enlazaremos este versículo 20, 3:20 de Romanos con lo que sigue
que está totalmente conectado, lógicamente, ¿no? Eso de las obras de la ley y esto, pues, ¿a dónde nos llevan? Pues nada, pues le damos las gracias al Señor también por hermanos estudiosos que dedican años de su vida, estamos hablando de 30 años, estos dos hermanos que estuvieron trabajando en descifrar estos documentos y que hoy día pues, nos beneficiamos mucho del pueblo de Dios para poder entender un poco mejor los escritos de nuestro Señor. Así que gracias al Señor. Amén.